El Economista, podcast. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín Muñoz de Cote, editor de la sección Geopolítica en el periódico El Economista. Al valor de la palabra. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono, en donde no vamos a hablar por hablar, no vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Globaliqué, con Fausto Pretelín. ¿Qué tal? Les saluda Fausto Pretelín. Estamos en el podcast de Globaliqué, en el periódico El Economista. En esta ocasión tenemos un invitado especial. Desde Venezuela nos hemos conectado con Eduardo Fernández, abogado y político venezolano. Fue candidato presidencial en 1988 a secretario general de COPEI, un partido venezolano. Y pues hoy, 2023, don Eduardo Fernández, le saludamos con mucho gusto desde la Ciudad de México. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, don Fausto, muy agradecido por la llamada. Al contrario, don Eduardo, siempre es un interés para nosotros observar y analizar lo que está ocurriendo en Venezuela, ya con un panorama complejo desde hace ya algunas décadas. Así es. Instaurada la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Cómo ve usted la situación? Hemos pasado hace algunos días por Bruselas con esta cumbre de la CELAC y la Unión Europea, en donde hubo una reunión organizada por el presidente francés Emmanuel Macron con la vicepresidenta Delcy Rodríguez. ¿Qué espera usted que hayan acordado en esa reunión? Pues yo espero que hayan acordado lo que no se necesita que se acuerde internacionalmente, pero siempre ayuda, que es que se hagan unas elecciones transparentes, se hagan unas elecciones supervisadas, unas elecciones confiables y que el pueblo venezolano decida su destino. Por mandato constitucional deben celebrarse elecciones presidenciales el próximo año, 2024. Sí. Y entonces yo recomiendo muchísimo que nos aferremos a la ruta electoral, porque a pesar de que estamos confrontando a un gobierno de carácter autoritario que no respeta las reglas del juego, de todas maneras, todas las investigaciones de opinión pública indican que más del 80% de los venezolanos deseamos un cambio. Y frente a una mayoría tan determinante como esa, pues las maniobras que intenta el gobierno van a fracasar y va a prevalecer la voluntad de la mayoría que quiere un cambio pacífico, un cambio democrático, electoral, constitucional. Bueno, que se presenten las alternativas y que prevalezca la voluntad democrática de los venezolanos. Claro. Don Eduardo, ¿usted dirige actualmente un partido que es Unión y Progreso? Es un movimiento social, un movimiento de opinión, cuyo nombre además tiene un significado importante, porque tenemos 25 años de división en Venezuela, 25 años de polarización, de fractura del sentimiento de unidad nacional. Y nosotros creemos que en gran medida la solución de los problemas de Venezuela pasa por recomponer el sentimiento de unidad del país. Hay una frase en la Sagrada Escritura que dice: reino dividido no prevalecerá. Un país tan fracturado como hemos estado los venezolanos en los últimos 25 años, no puede resolver su crisis económica, social, política y de otra índole. Entonces promovemos la unión como paso previo para el progreso, porque si no hay unión, no hay progreso. Si no hay unión en Venezuela, no vamos a tener la afluencia de inversiones, de capitales nacionales, pero sobre todo internacionales, de capitales públicos, pero sobre todo de capitales privados, que necesitan un clima de sosiego y de confianza para arriesgar en un país como el caso venezolano. Don Eduardo, tenemos ejemplos como Leopoldo López, Enrique Capriles, Corina Machado, que a lo largo de los últimos quizás 10 años han estado pues en la primera fila desde la oposición, tratando de participar, ¿no?, en elecciones limpias
¿Usted cree que ya pasó el tiempo de ellos tres, por no mencionar a otros más? ¿Es tiempo de que haya una depuración en cuanto a las nuevas figuras o inclusive de figuras como usted que fue candidato en 1988 y que tiene una larga experiencia? Es decir, en pocas palabras, Unión y Progreso podría convertirse en un partido y usted aspirar a la presidencia? Mire, yo he recomendado mucho que se haga un esfuerzo por construir un gran consenso nacional. En este momento no es el momento de los partidos políticos, es el momento de buscar una solución nacional, que haya un acuerdo sobre la base de un programa. Aquí en este Centro de Políticas Públicas que yo dirijo, que se llama IFEDEC, en este Centro de Políticas Públicas hemos propuesto un programa con 5 puntos, que los resumo rápido. Primero, recomponer la arquitectura institucional de la democracia venezolana. Segundo, reactivar la economía a base de inversiones y de confianza. Tercero, una democracia sin pobreza, porque Venezuela tiene los recursos para que no haya los cuadros de miseria y de pobreza que existen actualmente. Cuarto, un país con servicios públicos eficientes, entre otros teléfonos y internet y comunicaciones en general, pero también agua y luz eléctrica y salud y educación. Y finalmente, un país sin corrupción, porque el problema es que tenemos un cuadro de corrupción sin precedentes en la vida venezolana. Entonces, alrededor de un programa, y después entonces escoger la persona, el ciudadano. Yo estoy a la orden, pero tampoco me estoy promoviendo como candidato. Podría ser algunos de los que usted ha mencionado, o podrían ser otras personas. Es cuestión de ponernos de acuerdo todos alrededor de una persona y encargarle dirigir el gobierno en los próximos años como una transición de esta tragedia que hemos vivido los venezolanos en el último cuarto de siglo y preparar el terreno para una plena vigencia del Estado de Derecho, de la democracia y de la alternabilidad republicana. Entiendo. Es claro que el sistema, dirigido por el presidente Maduro, pues, prácticamente el dictador, no le ha quitado oxígeno a la oposición, pero también la oposición ha cometido graves errores, don Eduardo. Pienso en Juan Guaidó firmando un contrato con una empresa en Miami, Florida, para derrocar a Nicolás Maduro. Pienso en Enrique Capriles, que yo lo entrevisté hace algunos años allá en Caracas, y también entrevisté a muchas personas diciendo nos traicionó porque cuando hubo un fraude electoral en las primeras elecciones que contendió contra Nicolás Maduro, no salió a las calles a protestar y a exigir que se contara voto por voto. Capriles me comentó que no lo hizo porque quería evitar el derramamiento de sangre. Pero si algo también ha demostrado la oposición es que ha ido dividida. El encarcelamiento de Leopoldo López, por ejemplo, pues eso también generó una división dentro de la oposición. Ahora Machado, también ha ido ha crecido mucho, pero también parece ser que está inhabilitada. ¿Por qué la oposición no ha tenido una visión única y no ha ido unida? Quizás en el 2015 sí la vimos unida y por eso ganaron la mayoría en la asamblea, pero más allá de esas elecciones no le hemos visto. Me duele darle la respuesta que le voy a dar, pero es que yo siento que ha prevalecido las agendas partidistas o los proyectos personales en lugar del interés nacional. Yo creo que lo importante es que todos nos pongamos a pensar en el país. Lo de las inhabilitaciones, por ejemplo, es una arbitrariedad, es un atropello, es una violación al derecho constitucional. Pero lo cierto es que están allí, entonces a lo mejor deberíamos tratar de buscar a alguien que no esté inhabilitado. Sí. Pero además alguien que no sea fácilmente inhabilitable, porque es que, como usted dice, efectivamente se han cometido muchos errores, ha habido muchos llamados a coger atajos de violencia, de golpes militares internos o de invasiones extranjeras, la aplicación del TIAR, la aplicación de las sanciones, es decir, una cantidad de cosas que yo creo que no han estado en la mejor línea del interés nacional. Entonces, visto que se han cometido todos esos errores, pues con más razón debemos buscar
una fórmula que permita no solamente ganar, o sea, si presentamos una plataforma electoral y un candidato que tenga el apoyo de todos, pues ese candidato seguramente va a tener alrededor del 80% de los votos como potencial electoral. Pero además no basta ganar, tenemos que hacer una estrategia para cobrar el triunfo. No ganamos nada con ganar las elecciones si ocurre como hay muchos que piensan que ocurrió con Capriles, pues que no cobró el triunfo. Sí. O como allá en México, cuando Andrés Manuel López Obrador pensó que había ganado la elección anterior a su triunfo electoral. Entonces, tenemos que ganar y tenemos que cobrar y lograr el tránsito del poder pacíficamente. Mucha gente dice, no, eso es imposible con estos señores. No es imposible. Podemos lograrlo. Lo lograron los chilenos con Pinochet, lo logró Mandela en Sudáfrica, lo lograron los polacos allá con Jaruzelski, con Lech Walesa. Sí. En muchos sitios se ha logrado una transición de gobierno. Y luego tenemos que gobernar bien, porque no podríamos permitir que en Venezuela pasara lo que pasó en Nicaragua. En Nicaragua el sandinismo fue derrotado electoralmente por la señora Chamorro, pero al cabo de un tiempo el sandinismo regresó electoralmente al poder porque los gobiernos lo hicieron muy mal. Entonces tenemos que ocuparnos de ganar bien, de cobrar bien con inteligencia y con patriotismo y de gobernar bien. Y para gobernar bien y para ganar y para cobrar hay que crear un clima de armonía. Por lo menos de parte nuestra tenemos que hacer todo el esfuerzo. No es fácil. Los adversarios son verdaderamente bien complicados, pero tenemos en todo caso que hacer el esfuerzo. Hay de alguna forma la posibilidad de que sí se organicen elecciones, porque estamos viendo a Nicolás Maduro chantajeando la idea de que si no se le quitan las sanciones económicas, particularmente desde Estados Unidos, no habrá elecciones limpias. ¿Qué opinan ustedes, y usted en particular, don Eduardo, de esta especie de chantaje? Es una especie de chantaje inadmisible, además, porque las elecciones se tienen que hacer por mandato constitucional. El gobierno alega que las sanciones lo privan de recursos para poder concurrir a un proceso electoral en condiciones más o menos iguales, pero resulta que tenemos que hacer las elecciones porque toca hacerlas, no hay manera de evadir el cumplimiento del mandato constitucional de hacer la elección. Ahora, el madurismo tiene dos opciones: o recupera su imagen ante la historia, haciendo un proceso electoral respetable, honorable, y entregando el poder pacíficamente, o toma el camino de Noriega y de Nicaragua. Y entonces se mete en una situación trágica, porque, repito, la violencia yo encuentro que es una tragedia. Y yo no quisiera para Venezuela un desenlace de violencia que uno sabe cómo comienza, pero después no sabe qué precio se termina pagando por una fórmula de violencia. De modo que soy partidario de agotar todos los esfuerzos posibles para lograr una solución pacífica, democrática, electoral, constitucional. Y entre otras cosas eso supone que si los señores que respaldan al gobierno tienen un espacio político, ese espacio político se les respete. Yo no creo que el próximo gobierno puede comenzar anunciando venganza y retaliaciones, sino un esfuerzo de reconciliación nacional. Tampoco impunidad. Lo que yo recomiendo es que haya garantías de que va a funcionar el Estado de Derecho, que se van a respetar los derechos de todos los ciudadanos conforme a la Constitución y las leyes, y que si hay acusaciones de delitos de cualquier naturaleza por parte de altos funcionarios, pues que esos altos funcionarios también tengan la posibilidad de presentar sus argumentos y de ejercer su defensa, el debido proceso que se llama en términos de derecho procesal. Claro. No sé si me explico. Sí. No sé, usted me corregirá, pero creo que se han contabilizado entre 15 y 20 mesas de diálogo entre la gente de Maduro con la oposición.
Vimos la semana pasada en Bruselas, como le comentaba hace unos momentos, pues esta convocatoria que hizo el presidente Macron, a la que asistió Lula, Petro y Delcy Rodríguez por parte del régimen de Nicolás Maduro. ¿Por qué ahora sí creerle? ¿Por qué ahora sí decide que podría haber la reactivación de la mesa de diálogo en México? Cuando en realidad en México pues simplemente ha sido una simulación, como lo fue en República Dominicana, como lo ha sido en varias ocasiones y en muchos lugares, pues esta idea de Maduro de dialogar, pero en todas ha ganado Maduro, porque Maduro sigue atornillado a la silla del poder. Yo diría que, primero, yo desde luego soy muy partidario del diálogo. Yo creo que la democracia supone disposición al diálogo. Ahora no a la ficción de diálogo, sino un diálogo serio con una agenda bien concreta y bien específica. Sí. No sé por qué tiene que hacerse ese diálogo fuera de Venezuela. Podríamos hacerlo perfectamente aquí en Venezuela. A mí, por cierto, me encanta cada vez que tengo oportunidad de visitar a México. Pero bueno, lo cierto es que para este diálogo no hay que ir para México ni para Bruselas. Se podría hacer perfectamente en Venezuela. A lo mejor hay que revisar los protagonistas, los personajes que están participando en la mesa de diálogo. Y a lo mejor hay que ampliar el diálogo a sectores representativos de la vida nacional que no necesariamente son los partidos políticos. El mundo empresarial, el mundo sindical de los trabajadores, el mundo de la academia, de la universidad, los gremios profesionales. Hay otros sectores que seguramente deberían participar en el diálogo y tratar de encontrar una solución nacional, como la encontraron en Chile, como la encontraron en Sudáfrica, como la encontraron en Polonia, como de alguna manera la encontraron también en México, porque después de tantos años de lo que Vargas Llosa llamó la dictadura perfecta del PRI, pues hubo una posibilidad de transición que sin duda que enriqueció la democracia mexicana. De modo que esos esfuerzos han sido resultado de diálogo y no de violencia. De modo que ojalá los venezolanos encontremos un camino que permita unas elecciones lo más limpias posible. Parece que elecciones limpias es muy difícil que se hagan en ninguna parte del mundo. El propio señor Trump en los Estados Unidos ha dado declaraciones diciendo que las elecciones en Estados Unidos estuvieron muy viciadas y los demócratas también denuncian irregularidades. En muchos países hay problemas con las elecciones, pero lo más respetables posible, elecciones lo más respetables posible y un ambiente de armonía que permita que el país reciba inversiones para que reactive su economía y resuelva los problemas económicos y sociales de la nación. Entiendo. Usted mencionaba al presidente Donald Trump o expresidente. Cometió errores, Juan Guaidó, cuando pues confía en que el entonces presidente Trump iba a derrocar o iba a forzar la salida de Nicolás Maduro. Mire, yo creo que eso fue un gravísimo error, porque no tiene por qué ser el gobierno norteamericano el que resuelva el problema venezolano. Los venezolanos deberíamos estar en condiciones de resolver nuestros problemas, desde luego con la ayuda de la comunidad internacional, pero no con barcos de guerra ni con aviones bombarderos. No. Además, la ficción del gobierno interino yo nunca terminé de entenderla, pero en todo caso, repito, yo hago votos porque en Venezuela resolvamos el problema de una manera pacífica y civilizada, y no por una acción de guerra o una acción de violencia fratricida dentro del territorio venezolano. Creo que la oposición ha cometido muchos errores y se están pagando las consecuencias de los errores que se han cometido. Y la solución tiene que ser una solución que asuma que por las vías equivocadas no, que debemos ir por la calle real y lograr el resultado confiando en la voluntad del pueblo y en el hecho de que más del 80% de los venezolanos se manifiesta
en todas las encuestas de opinión pública a favor de un cambio pacífico y democrático. Entiendo. Yendo a la parte social, don Eduardo, ¿cómo se está viviendo la crisis? Es decir, hemos sabido, y usted me corregirá, que el sueldo o el salario mínimo, o un sueldo que gana, por ejemplo, un profesor mensualmente es de $5. ¿Es así? ¿Es cierto? Hay casos así, hay otros que no son tan así, pero que en todo caso estamos viviendo una situación incomprensible, porque este es un país que tiene recursos con los cuales vivir muy bien. Venezuela es un país que tiene, entre otras ventajas, su propia ubicación geográfica. Es un país colocado al norte de la América del Sur, cerca de la más grande economía del mundo, que es la economía norteamericana. Sí. Cerca de la economía más próspera de Sudamérica o de Centroamérica, que es la economía mexicana. Cerca de Europa. Somos un país atlántico, pero también somos un país caribe, somos un país andino, pero también somos un país amazónico. De modo que tenemos un clima maravilloso y recursos naturales increíbles, comenzando por el petróleo. Que la recuperación de Venezuela pasa por recuperar su condición de país petrolero. Y además tenemos potencial agropecuario, industrial, mineral, turístico, formidable. Pero para todo eso se necesita el cambio de gobierno. Con Maduro y su equipo en la presidencia no se logra los cambios que se necesitan. Y la Constitución Nacional que ellos mismos redactaron dice que Venezuela es un país alternativo, es decir, que no debe perpetuarse en el poder la misma gente. Ya estos señores tienen 25 años en el poder o 24. Es necesario que haya una alternabilidad en el ejercicio del poder. Espero que esa alternabilidad se produzca de una manera pacífica y democrática. De los 32 millones de venezolanos han salido en esta crisis política económica alrededor de 1 de cada 3, es decir, 7 millones más o menos. No, terrible. Esto, de alguna manera, ¿cómo se va a revertir? Porque es una crisis humanitaria también, ¿no? Absolutamente, una crisis humanitaria, pero fíjese, Venezuela siempre fue un país de acogida, un país de inmigración. A Venezuela vino mucha gente de Europa después de la Guerra Mundial y de la crisis europea, vinieron de España, de Portugal, de Italia, del Medio Oriente, de Siria, de Líbano, de Colombia no se diga, de los países cercanos a Venezuela. Siempre venía gente porque Venezuela era una tierra de promisión, un país de oportunidades. Ahora nos hemos convertido en un país de emigración. Ahora, ¿cómo se resuelve este problema? En el momento en que se produzca el cambio de gobierno. En el momento en que empiecen a venir a Venezuela capitales, bien sea de los organismos públicos, financieros internacionales, por ejemplo, la primera cosa que debe hacer el próximo gobierno es restablecer relaciones con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la Corporación Andina de Fomento y crear un clima. Entonces, muchos venezolanos que se han ido, pues regresarán. Seguramente un porcentaje ya ha echado raíces en el exterior y querrán quedarse allá. Pues muy respetable eso también, ¿no? Claro. Es doloroso que se hayan tenido que ir porque el sufrimiento de la familia, sí, que han visto desintegrarse el núcleo familiar con unos que se van y otros que se quedan desamparados, es terrible, ¿no? La situación social en Venezuela es terrible. Sobre todo, lo más indignante es que no hay derecho a que estemos pasando eso, porque Venezuela tiene todo lo que se necesita para vivir bien, para que su población viva bien. No es que somos una potencia mundial, pero somos un país que tiene los recursos necesarios para que todos sus habitantes vivan una vida decente. De modo que el cambio tiene que ser en la dirección de garantizar mejores condiciones de vida. Ahora, si mantenemos al país enguerrillado, si mantenemos esta especie de guerra civil no declarada que ha habido en los últimos 25 años entre el gobierno y la oposición, pues no vamos a crear el ambiente propicio para las inversiones. Claro. Y sin las inversiones no recuperamos el país, porque con
con estos organismos financieros internacionales que yo he mencionado se puede lograr no solamente que aporten capitales, sino que aporten tecnología para garantizar luz eléctrica, por ejemplo, porque ¿cómo podemos tener turismo si no tenemos luz eléctrica? ¿Cómo podemos tener turismo si no podemos garantizar agua y gasolina y combustibles y salud de calidad? De modo que tenemos, pero el potencial de crecimiento de Venezuela es grandísimo, en armonía con todos los países de América Latina, desde México hasta la Patagonia, recomponiendo nuestra relación de amistad con Estados Unidos, que fue nuestro amigo tradicional por muchos años, recomponiendo nuestras relaciones con Europa Occidental, y sin menoscabo de que Venezuela tenga relaciones con otras potencias emergentes como China y todo lo demás, pero sin necesidad de alienar nuestra relación muy cercana con estos países tan importantes. Una de las vías alternativas para que salga Maduro es la debilidad interna o la división. ¿Usted cree que hay una división, por ejemplo, entre el equipo de Cabello, Diosdado Cabello, frente a los hermanos Rodríguez, Delcy Jorge Rodríguez, y ahora con la salida de Tarek El Aissami, que también de alguna manera pues era un componente importante para el régimen de Maduro? Estoy seguro que allá adentro tienen que haber muchos conflictos. No tengo evidencias, no soy particularmente conocedor del mundo interno del chavismo, del madurismo, o como quiera que se llame. Pero en todo caso, yo pienso que el énfasis de parte nuestra quiero decir, de los que queremos el cambio y de los que queremos que ese cambio sea pacífico y democrático, el énfasis tiene que ser en nuestra propuesta de recomponer al país y de recomponer la unidad nacional. No es tanto, yo no estoy invitando a un triunfo contra Maduro, yo estoy invitando a un triunfo a favor de Venezuela y a favor de los venezolanos. El señor Maduro al final terminará siendo un accidente, porque uno de los problemas más serios que nos han afectado en estos 25 años es que la mayoría de los venezolanos resolvieron votar por señores que no estaban preparados para ser presidentes de la República. El señor Hugo Chávez tenía la preparación que puede tener un teniente coronel en el ejército venezolano, pero eso no acredita a nadie para ser presidente de la República. Claro. Y el señor Chávez cometió errores gravísimos, como aquello de estar alentando expropiaciones arbitrarias que espantaron a los capitales que había en Venezuela. Claro. Y el señor Maduro, un dirigente sindical de los trabajadores del metro en Caracas, bueno, tampoco tenía credenciales para ser presidente. Entonces esos señores que no estaban preparados para ser presidentes han cometido todos los errores del mundo. Encima la crisis se ha agravado con las llamadas sanciones, pero porque la responsabilidad de la crisis no es de las sanciones en todo caso lo que han hecho es agravar la situación, pero el origen de la situación está en los errores de política económica, tanto de Chávez como de Maduro. Pero esto debe ser una lección también para los que queremos el cambio, no equivocarnos a la hora de elegir un presidente que tiene que ser alguien muy competente. Y luego, en un equipo de gobierno integrado por gente muy competente y muy honesta. Y luego, hacer un buen gobierno, porque si no, pues, repito, puede darse el caso de Nicaragua, que después de haber sacado al sandinismo con los votos, el sandinismo regresó con los votos, porque los gobiernos que despidieron después de la señora Chamorro, pues no lo hicieron bien. Así es. Nosotros, ojalá que lo hagamos bien. Claro. El presidente de México no ha sido nada crítico contra Maduro, por el contrario, tal pareciera que hay una alianza con Cuba, no diría que con Nicaragua, pero sí ha tenido la boca chiquita cuando critica al presidente López Obrador hacia el régimen de nicaragüense, pero no dice nada de Maduro, por el contrario lo invitó a su toma de posesión el 1 de diciembre del 2018. ¿Qué sienten los venezolanos y qué siente usted en particular que el presidente de México no critique, no señale a la dictadura de Nicolás Maduro como el origen de la crisis económica y política y social allá en su país? Yo tiendo a ser extremadamente cuidadoso cuando se trata de comentar sobre gobiernos de países amigos. Procuro ser muy
respetuoso de la política en los diferentes países. Por eso no me siento muy animado, pero también quiero hacer una observación. Hay algunos amigos de la comunidad internacional que se les va la mano en la injerencia, digamos, en involucrarse en los problemas de Venezuela, y hay otros que más bien pecan por lo contrario. Seguramente el caso del presidente de México puede ser del segundo grupo, pues de los que más bien tendrían que haber dicho algo, como lo han dicho incluso el presidente Petro de Colombia. Dijo que le parecía que las inhabilitaciones eran una arbitrariedad, y tal vez en el caso de Petro se explica porque él en su momento fue víctima de una medida similar que después los tribunales de justicia en Colombia corrigieron, pero por esa misma antecedente el señor Petro seguramente sintió el deber de decir, no, mire, eso fue lo que me quisieron hacer a mí, eso no está correcto. El presidente Andrés Manuel López Obrador podía haber hecho algunas observaciones críticas sobre la situación de Venezuela y alguna exigencia de que se hagan elecciones limpias, porque López Obrador también fue un denunciante de que a él lo maltrataban en el proceso político mexicano, que incluso que ganó la elección y no se la reconocieron, de tal y que cual. Entonces, bueno, no le parece que debe dar alguna opinión sobre lo que está pasando en Venezuela en este momento. Bueno, pero en todo caso, repito, soy muy respetuoso de lo que significa la política interna de los países amigos de Venezuela. Entiendo. Ya para finalizar, el presidente Biden, cuando inicia la guerra de Rusia o la invasión de Rusia a Ucrania, relaja un poco las sanciones, particularmente sobre el tema de petróleo con Venezuela. Este pragmatismo que antepone el presidente Biden, el presidente de Estados Unidos, ante la dictadura, ¿cae bien allá en Venezuela? Hay un famoso estadista que dijo, las naciones no tienen amigos ni enemigos, tienen intereses. Así. Y en el caso de los Estados Unidos parece muy evidente. Los Estados Unidos, una de las razones para opinar sobre Venezuela es el tema de los derechos humanos. Sin embargo, Estados Unidos ha tenido una relación privilegiada con países que tienen cuestionamientos en materia de derechos humanos muy severos, pero han sido suplidores de petróleo, y entonces los Estados Unidos se hacen un poco los locos con este tema. Las potencias suelen actuar en función de sus intereses más que en función de los principios y las normas éticas. A mí me gustaría una comunidad internacional que fuera más consciente de los valores morales, de los principios democráticos, la defensa de los principios democráticos. Pero por supuesto, cuando la administración Biden se involucra en una guerra europea, el primer problema que tienen es suministro de petróleo. Encima eso coincide con que la relación con Arabia Saudita no es muy buena, y entonces tienen que decir, bueno, ¿y dónde vamos a conseguir petróleo? No solamente para el esfuerzo bélico de los Estados Unidos, sino para Europa, porque al aplicarle sanciones a Rusia, pues también Europa se queda con dificultades de suministro energético. Y entonces se acuerdan que Venezuela fue durante muchos años un seguro y confiable suplidor de energía. Sí. Y eso lo lleva a tener que establecer algún tipo de comunicación con el gobierno de Venezuela. Pero repito, yo lo que creo es que tenemos que hacer un gran esfuerzo de unión nacional entre todos los venezolanos para superar esto y poder tener relaciones normales con todos los países del mundo. Claro. Y particularmente con países que han sido tan cercanos a Venezuela como Estados Unidos. Muchos de los líderes de la oposición están en España, están fuera, en Florida, fuera de Venezuela. ¿Usted cree que tendrían que regresar Ledesma, Leopoldo López, Juan Guaidó? ¿Tendrían que regresar a Venezuela para participar en las elecciones? Yo quisiera verlos a todos aquí en Venezuela. Yo no quisiera ver a ningún venezolano
exilado por razones políticas, como no quiero ver a ningún venezolano inhabilitado, como no quiero ver a ningún venezolano preso por razones políticas, encarcelado y mucho menos torturado por razones políticas. Yo quiero que en Venezuela haya una plena vigencia de la democracia y del Estado de Derecho, y muy varios. Todos esos compatriotas que usted ha mencionado son gente muy valiosa, con una hoja de servicios importante, que deberían estar compartiendo con nosotros aquí en Venezuela la lucha por construir un país mejor. Claro. Bueno, don Eduardo Fernández, no sé si tenga algún otro comentario que quisiera hacer. Bueno, yo el último comentario que haría sería que mi empeño es sobre todo que los venezolanos no nos rindamos, que los venezolanos no nos dejemos arrebatar la esperanza, que los venezolanos trabajemos siempre en la seguridad de que hay futuro, que Venezuela tiene futuro y que el futuro está en nuestras manos. Por supuesto que agradecemos muchísimo la solidaridad internacional, pero el futuro está básicamente en manos de los venezolanos, que actuemos con inteligencia y con patriotismo. Inteligencia para entender la magnitud de la crisis que tenemos por delante, y patriotismo para no hacer prevalecer las agendas partidistas o las ambiciones personales, sino que prevalezca una solución verdaderamente nacional. Y quiero decirle a usted que estoy muy agradecido por su llamada y que sus preguntas me han parecido muy pertinentes y muy oportunas. Muchas gracias, don Eduardo Fernández, abogado político venezolano, fue candidato presidencial en 1988, secretario general del COPEI, y ahora dirige este movimiento de opinión, como usted le llama, Unión y Progreso. Pues le agradezco mucho, le mando muchos saludos allá a Venezuela, y ojalá por fin caiga la dictadura el próximo año. Usted tiene aquí tiene usted una amiga que es muy admirada por nosotros, Mercedes Malavela, la queremos mucho y la apreciamos mucho. Por supuesto, un saludo también para un abrazo. Gracias. Con gusto, gracias a usted. Hasta pronto. Yo los espero en el siguiente capítulo de Global IQ, pero también los invito a que escuchen los diversos podcasts que ofrecemos a través de nuestra página de la web allá del Economista, y también en otras plataformas digitales como Spotify, Amazon y demás. Gracias, soy Fausto Pretelín, hasta la próxima. Global IQ. Fausto.pretelín@eleconomista.mx. El Economista, podcast.